Que cantamos también el domingo, pero es una hermosa canción que vamos a cantar ven ante su trono. Si abatido y dolido estás y cansado de peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás, sin saber hasta dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Amén. ¿Sí lo creen, hermanos? Amén. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró otra vez maldad. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Y oh, cuán hermoso es nuestro Salvador, y canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, nadie es más grande, solo Él es Señor, y canta aleluya, Cristo vive. Otra vez cantamos, oh cuán hermoso, oh cuán hermoso es nuestro Salvador, y canta aleluya, Cristo vive. Y nadie es más grande, solo
Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Amén. Otra vez. Ven ante su trono, brazos abiertos, Él está con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Amén. Gracias por cantar fuerte. Vamos a tener esos anuncios y una oración y vamos a ir cantando unos momentos. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, buenas tardes. Señor los bendiga, amén. Amén. Bueno, gracias al Señor, hermanos, por esa sangre preciosa que fue pagada, hermanos. Él derramó en esa cruz, nuestro Señor Jesucristo fue en esa cruz por amor a nosotros. Y hermanos, gracias a eso que tenemos salvación. La salvación, hermanos, no fue gratis. Es sencillo aceptarla. Es sencillo aceptar la salvación en nuestras almas, pero hermanos, el Señor Jesucristo pagó en esa cruz por amor a nosotros. Amén, hermanos. Y también queremos recordar, hermanos, el día lunes, que fue el día del Memorial Day. Muchos de nosotros, hermanos, somos de otros países, pero vivimos en este país, hermanos. Damos gracias al Señor por eso. Y damos gracias, hermanos, por esa libertad que tenemos. Gracias por esas personas que dieron su vida por tener libertad aquí en este hermoso país, hermanos. Es un país que va de la mano del Señor, hermanos. Por eso es que es bendecido, porque este país va de la mano del Señor. Y hermanos, queremos dar gracias al Señor y queremos dar gracias a esas familias, a esas personas que están en el Army, que están en la naval. Gracias al Señor por ellos. Y bueno, hermanos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Gracias por estar aquí en la casa del Señor. Nos vamos a gozar en esta noche. Gloria al Señor, hermanos. Un día con lluvia, pero pudimos llegar aquí a la casa del Señor a mitad de semana. Sabemos que algunas veces es complicado por nuestro trabajo, por los quehaceres, pero gloria al Señor, hermanos, que estamos aquí para aprender de su palabra y para alabar su nombre. Hermanos, les voy a invitar que vamos a leer un versículo y luego vamos a hacer una oración, hermanos. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Una vez más, hermanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito de los cielos, le damos gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad de alabar y glorificar su nombre. Gracias, Señor, por mis hermanos que pudimos llegar aquí, Señor, a su casa de oración. Gracias, Señor, por aquel que nos está viendo en línea, y gracias, Señor, por aquel que no va a poder llegar. Ponga los medios, toque sus corazones para que el próximo servicio estén aquí con nosotros. Padre bendito, queremos, Señor, pedirle sencillamente, Señor, humildemente, Señor, que usted, Señor, sea aquí con este servicio, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para honra y gloria de su nombre,
Que su Espíritu Santo, Señor, controle todo lo que vamos a hacer en esta noche, Señor. Padre bendito, háblenos, Señor, en esta noche. Use, Señor, los labios del predicador. Y Padre bendito, que usted, Señor, abra nuestro entendimiento para que nos dé, Señor, convicción de su palabra, que nos dé, Señor, convicción de pecado. Ayúdenos, Señor, sea con nosotros en esta noche y cada momento de nuestra vida. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén. Amén. Vamos a seguir cantando fuerte al Señor con esta próxima canción. Canta al Señor. Cantamos fuerte. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, y cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande
otra vez el esplendor. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, y cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Y cuán grande es Dios. Tu nombre todo es. Tu nombre todo es digno de alabar, y cantaré cuán grande es Dios. Otra vez, tu nombre todo es, más fuerte. Tu nombre todo es digno de alabar, y cantaré cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. ¿Cuántos se gozan en el nombre de Jesús? Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento antes de que hermano Luis va a venir a dar la oración. Les quería nomás decir que cuando termina, hermano Patrick va a venir a predicar. Esta semana estaba en Tennessee. En los últimos 2 días estaba en una conferencia, se llama la Conferencia de Poder. Es la primera conferencia de poder que están teniendo en español. Es aparte del Ministerio de Norteamérica, que el pastor Jeff es parte de ese grupo. Entonces, el año pasado iban a tener esa conferencia para hispanos, principalmente para los hispanos, y porque en nuestra, ¿cómo se dice? Movement, en nuestros movimiento, creo que así se puede decir, hay muchas iglesias hispanas, muchos ministerios hispanos, pero no tenemos muchas conferencias hispanas, ¿verdad? Entonces tuvimos esa conferencia para aprender más de cómo pastorar durante diferentes tiempos, de cómo hacer. Tuvimos un pastor de la Ciudad de México que tiene 12,000 personas en su iglesia. Tantas personas, ¿verdad?, en su iglesia. El doctor David Crow fue a predicar y llegaron hasta 20,000 hermanos. No 1,200, no, 12,000, 12,000 hasta 20,000 personas que ni pueden estar en un edificio. Tienen que tener como unos 4 servicios para tener a todos, ¿verdad? Entonces pude a conocerle a él y diferentes pastores de alrededor de la tierra, del mundo, ¿verdad? Fue un gozo para mí, para aprender mucho. Y no sé qué, hermanos, pero llegué hoy en ese día y llegué queriendo de cantar, ¿verdad? Por eso cantamos mucho. Pero en esos días, hermanos, empezó el servicio a las 6 y a las 6 hasta las 7 solo estábamos cantando.
hermano, por 1 hora cantando fuerte, más de 1 hora, y luego la predicación otra hora. Entonces los que aquí pasamos 1 hora y se están fijando, hermanos, puede ser peor, ¿verdad? Puede ser más largo, ¿verdad? Pero me gustó ahí estar ahí con todos, ¿verdad? De cantar fuerte y estar todos juntos, ahí aplaudiendo y todo eso durante las canciones con la hermana Juanita ahí le da también, ¿verdad? Me da mucho gozo de ver personas que se están disfrutando cuando estamos alabando al Señor, ¿verdad? Y si quieren ver esos servicios, esos 2 servicios, el doctor David Crow, él predicó, no sé si lo conocen, pero él es muy, muy, muy amable, muy buen predicador, y él predicó ayer en la noche, lo puse en mi Facebook si lo quieren ver ahí, fue un mensaje de amor y fue pero tan bueno de cómo debemos que amar a personas. Entonces, ahí estaba toda la semana y no pude prepararme muy bien para hoy. Entonces le pedí al hermano Patrick si por favor podía predicar. Pero antes de eso vamos a tener nuestra oración que normalmente tenemos, como el servicio de oración que tenemos. Pero hermanos, que por favor estén orando por nuestro ministerio, ¿verdad? Aunque somos pocos los miércoles y llegamos a un buen número los domingos, yo sé que pueden venir muchos más, que muchos más pueden ser cambiados. Y lo que no es importante, hermanos, no es los números, ¿verdad? Es crecer en los caminos de Dios, es de madurar, ¿verdad? Como la palabra nos dice. Y yo sé que podemos hacer eso en Cristo si lo hacemos para Él, ¿verdad? Entonces espero que estén orando por nuestro ministerio, pero el hermano Luis va a venir con esa oración en este momento. Hermano, vamos a tomar las peticiones. Gloria al Señor por por ese testimonio del pastor Alan y bueno, que le permitió ir a esa conferencia. Gracias al Señor por eso. Y un gusto, hermanos, saber que yo no sabía que en México había una iglesia así de 12,000 personas y que tuvieron 20,000. Wow. Gloria al Señor por eso, hermanos. Da gusto que hay ahí un pueblo de Dios que está alabando al Señor y que se están ganando almas y hermanos, nosotros sigamos adelante, hermanos, confiando en nuestro Señor, trabajando, hermanos, para honra y gloria de su nombre, creciendo espiritualmente, consagrando nuestras vidas al Señor, hermanos. Y bueno, gloria al Señor por eso. Vamos a tomar las peticiones, hermanos, en esta noche. Vamos a tomar peticiones. Antes de las peticiones, hermanos, tengo 2 anuncios. El sábado, recuerde que tenemos brazos abiertos. Si alguien puede ir, vaya a participar en este ministerio. Están todos invitados. Si tiene alguna pregunta, hable con la hermana Estela o con el pastor Alan del horario, de la dirección. Hablen con ellos, por favor. Y el que no pueda ir, esté orando por este ministerio. Y también, hermanos, el 19 de este mes de junio, vamos a estar celebrando el Día de los Padres. No tenemos la hora todavía, pero vaya poniéndolo ahí en su calendario. Queremos estar conviviendo y queremos estar festejando el Día de los Padres. Bueno, ¿alguien tiene alguna petición, hermanos? ¿Una petición que quieren que estemos orando por ella? Hermanos, ¿vale? Bueno, gloria al Señor, hermanos, que Él tiene cuidado de nosotros. Sí, también me mandó a mí ese texto, gloria al Señor por eso, que Él salió bien de esa cirugía. También doy gracias al Señor porque mi esposa y Alondra pudieron llegar con bien ahí a Minnesota. Y doy gracias al Señor por eso, por sus oraciones. Sí, no, fueron en carro y sí, está algo retirado, pero el Señor estuvo ahí con ellos y los protegió y llegaron con bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más que tenga alguna petición, hermana Estela? Amén. 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 Sí, vamos a estar orando por eso, hermana. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más, hermano Patrick?
Ujú. Sí, vamos a estar orando por nuestro pastor Jeff, que el Señor lo cuide, que el Señor lo bendiga. Y mira, hermanos, ellos trabajan duro, hermano, para la honra y gloria del Señor. Sí, invierten mucho tiempo, pero lo hacen para solamente, hermanos, para el Señor, por amor al Señor. Y bueno, vamos a orar por ellos, por los siervos de Dios, que ellos trabajan duro, hermanos. Me mandó un texto el pastor Javier de Monterrey. También dice que estuvo predicando en Guatemala, que estuvo allá por una semana y también que fue una bendición. Bueno, gracias una vez más por los siervos del Señor que andan trabajando y que el Señor los cuide, que el Señor los bendiga. ¿Alguien más, hermano? ¿Hermano? Sí, una petición especial, pero en especial quiero dar gracias al Señor, ¿verdad? Número uno, por haber terminado este año escolar. Para mí fue un poquito difícil porque yo ya me había retirado, hacía 5 años que había enganchado los guantes y volví los cogí. Y en medio de una pandemia. Y fue difícil al principio, eh, concerniente a la computadora, las otras cosas que yo era indocto en eso, Ujú. no sabía, no tenía idea ni dónde aprenderla. Pero siempre Dios ayuda a uno. Tuve compañeros excelentes, especialmente empezando por el pastor que me orientaban, Ujú. y dos compañeras en especial, la señora West y la señora Denny, que esos fueron como si fueran mis hadas madrinas, si se puede hablar de hadas madrinas. Venían y me ayudaban mucho cuando yo tenía dificultad y me orientaban. Y por las oraciones de mi esposa, que ella siempre oraba cuando yo salía de casa, porque si recuerda que estábamos trabajando, el trabajo mío es trabajar con los jóvenes, y ellos pues eran jóvenes, ellos pueden ser portadores del virus, de cualquier cosa cuando estábamos en el colegio, y ellos en el colegio estábamos con máscara, pero los fines de semana los muchachos estaban libres, y algunos de ellos sí se infectaron, pero gracias a Dios el Señor me guardó, me cuidó, y me dio fortaleza y sabiduría sobre todo. Amén. Y la administración quedó bien agradecida, los padres bien conmigo, Gloria a Dios. y fue tan bueno que me dieron un contrato por 2 años más. Ah, gloria al Señor. So, Gloria al Señor, hermano. pero le doy gracias a Dios por eso, porque le Sí. doy gracias a Dios por las oraciones y la ayuda que tuve, y el pastor Allen, que fue que me empujó, porque él empezó con que me fuera a sustituir y de pronto me vieron sustituyendo y terminé con una plaza. Amén. Gloria a Dios. Le doy Gloria a gracias a Dios. Dios por eso. Sí, gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos, tiene alguna petición? Ah, hermana Norma. Ujú. Sí, vamos a estar orando por su hijo, hermano. También pido oración por Fidel. No sé si haya llegado aquí, estaba viajando, Fidel y Alejandra. Eh, por el hermano de Alejandra también, por salud. Está delicado de salud. Su hermano se llama Andrés. Eh, Vamos a orar, hermano, por favor, puestos de rodillas, el que pueda arrodillarse, vamos a orar. Padre bendito que está en los cielos, estamos ante su presencia, Señor, pidiéndole perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, pidiéndole, Señor, que usted tenga misericordia de este su pueblo. Estamos, Padre bendito, pidiéndole, Señor, que sea con cada una de las peticiones mencionadas, que usted, Señor, las conteste de acuerdo a su voluntad, y que, Padre bendito, que usted
sus manos y le pedimos, Señor, por sus hijas, Señor, que están en México, que usted las cuide, que usted las bendiga y que usted las use, Señor, allá donde ellas están, Señor. Cuídelas, Señor, y permita, Señor, que regresen con bien. Las ponemos en sus manos. También, Señor, le pedimos por el pastor Jeff, que usted, Señor, sea con él. Gracias, Señor, por él. Gracias por su corazón, Señor. Cuídelo, Señor. Bendíganlo, dele fortaleza. Dele salud, Señor. Sea con él, Señor, allá en donde él está, Señor. Gracias por él, Señor, y gracias por cada uno de sus siervos. También, Señor, le damos gracias por la sabiduría, Señor, que, como decía nuestro hermano Juan, Señor, que usted nos da para dirigirnos en este mundo. Gracias, Señor, porque usted lo cuidó en este año, Señor, difícil. Fue un año difícil para muchos de nosotros, pero Padre bendito, usted siempre nos cuida, Señor, y muchas gracias por su cuidado, Señor, que usted tiene para con nosotros. Y gracias, Señor, por este año escolar que terminó, Señor. Gracias por los muchachos y muchas gracias, Señor, por los maestros. Como decimos en inglés, gracias por el staff. Gracias, Señor, por ese corazón, Señor, de ellos. Eh, Gracias por ese hermoso trabajo, Señor, de ellos. Cuídelos, Señor, bendígalos y también, Señor, le pedimos por el hijo de nuestra hermana Norma, nuestro hermano Héctor, que usted lo cuide, Señor, y que usted lo sane, Señor. Lo ponemos en sus manos, Señor. Sea con él, Señor, déle ese toque de sanidad que él necesita. Y también, Señor, le pedimos por Andrés. Padre bendito, que usted, Señor, tenga misericordia de él, que usted, Señor, le dé la sanidad, Señor, que él necesita, que usted, Señor, permita, Señor, que se levante una vez más, Señor, de ese estado de coma que él tiene, Señor. Lo ponemos en sus manos, Señor. Cuídelo, Señor. Sea con él, Señor. Dele fortaleza a él, a la familia, Señor, y cuide, Señor, a Fidel y Alejandra. Padre bendito, le damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y también, Señor, por esta iglesia, Señor. Ayúdenos a seguir adelante, Señor, creciendo espiritualmente, y ayúdenos, Señor, que no se apague, Señor, ese amor, Señor, para apoyar este ministerio. Que no se apague, Señor, ese amor, Señor, por las almas perdidas. Padre bendito, que usted, Señor, sea con cada uno de nosotros, que nos ayude a dar un buen testimonio, Señor, que nos ayude, Señor, a compartir, Señor, del Evangelio, Señor, donde quiera que estemos. Gracias, Señor, una vez más por ser tan bueno con nosotros, por su cuidado y por todo, Señor, lo que usted hace en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo pedimos todo esto. Amén. Bendiciones, hermano, gracias. Génesis 2, Génesis capítulo 2, vamos a estar ahí. Déjame acomodar aquí. Veníamos del aeropuerto con el pastor Alan hoy y me contaba, Génesis 2, me contaba todas las cosas bonitas que vio en la conferencia. Y cuando escuché de ese pastor que tenía, o que tiene más bien 12,000 personas en su iglesia, solo me puse a pensar yo cómo Dios puede hacer grandes cosas y cómo Dios puede de una persona levantar otras personas que verdad se ponen a manos a la obra para trabajar en el ministerio. Génesis 2, capítulo 2, esta enseñanza es parte de una serie de lecturas que voy a estar dando en las siguientes semanas en una iglesia que está aquí en Wendell. Me invitaron
a compartir con ellos durante el verano. El pastor Jeff me aprobó 3 semanas, gracias a Dios, voy a tener la oportunidad de estar compartiendo ahí, posiblemente 5 o 6 sermones, dependiendo de cómo todo, cómo pueda desarrollar los temas si en 5 o en 6 días. Entonces, la idea de la serie es viviendo en el poder de Dios, y la idea que quiero tratar de transmitir a las personas a las que voy a estar hablando es cómo del pecado podemos llegar a impactar al mundo con nuestro testimonio. Por ejemplo, el primer sermón es el poder del pecado, y la idea que quiero transmitir es el poder que el pecado tiene en nuestras vidas. El segundo sermón sería el poder de la confesión del pecado. El tercero vendría siendo el poder del perdón. El cuarto, el poder de la palabra de Dios. El poder de la oración vendría siendo el quinto. Y el sexto vendría a ser el poder de tu testimonio. Cada uno de esos es como un eslabón más a la cadena del proceso de la santificación de uno desde el momento que uno viene a la salvación hasta el momento, ¿verdad?, que uno tiene la capacidad de impactar la vida de los demás con su testimonio. Génesis 2, vamos a estar ahí. Este primer libro de Moisés es de donde nosotros agarramos la fundación para nuestra cosmovisión. Nosotros creemos en la creación, en la teoría no en la teoría de la creación, nosotros creemos en la creación porque Moisés, de manera inspirada, escribió en el primer libro de la Biblia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, cuando nosotros nos preguntan cuál es la fundación que tenemos para nosotros creer en lo que creemos, nosotros nos referimos inmediatamente al principio al libro de los orígenes, al libro del Génesis. Este libro nos enseña que de la nada Dios creó todo lo que existe. Imagínate, nosotros a veces se nos hace muy difícil abrazar la idea de que hubo un tiempo que no había nada, y de ahí Dios creó todo lo que existe. Te creó a ti, creó toda la materia que existe. Nosotros, nuestra mente finita es incapaz muchas veces de entender cómo esas cosas se dan. La asignación que Dios dio a Adán y Eva en el huerto no era pequeña. Nos damos cuenta que el capítulo 1, de hecho, del Génesis es un resumen de la creación. Dios creó la tierra, los cielos, los animales, todo lo que en él existe, y se encargó de organizar todo para que el hombre fuera el encargado de supervisar la tierra. Como les digo, obviamente había reglas. El hombre tenía control y dominio sobre toda la creación, y ese era el que estaba encargado de ser responsable, por decirlo así de alguna manera. En el capítulo 2 del Génesis nos encontramos donde la humanidad y Dios están gozando tan íntima comunión que Dios y la humanidad la humanidad camina, está trabajando ya Adán en el capítulo 2, dándole nombre a los animales, teniendo cuidado de la tierra, y Dios decide, de tan bien que se estaba portando Adán, que dice que decidió Dios crearle una ayuda idónea. Ahora el hermano Adán dice que esa no es bendición, dice, yo no sé, estamos en el mismo equipo, hermano, no se preocupe. Ahora en el corazón del capítulo 2 nos encontramos, sin embargo, con el primer mandamiento en forma de advertencia que Dios da a la humanidad. El primero en toda la Biblia, de hecho. Génesis 2, 16, 17 es nuestro texto este día, y voy a enfocar mi sermón en las últimas 2 palabras del versículo 17, pero el versículo 16 dice de esta manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad, Señor, de abrir tu palabra. No soy digno, Dios, de este privilegio de presentar tu palabra. Padre, miro a la vastedad de tu creación, a lo inmenso que eres, y a cuán pequeños somos los seres humanos, Señor, y que nos asignes la tarea, Señor, de llevar tu evangelio, de llevar tu palabra, es algo demasiado grande para nosotros, Señor. Sin embargo, te complaces en ello, y Señor, te agradecemos por esto. Pedimos que estés con nosotros, que bendigas tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, glorificado en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo, amén. Antes de darles mis 3 puntos del día de hoy, quiero decirles 3 cosas. La humanidad
ciertamente desobedeció este mandato. Génesis lo podemos ver en Génesis 3, del 1 al 13. La humanidad entró en enemistad con Dios. Lo podemos ver en Génesis 3, del 16 al 17. La humanidad experimentó la gracia de Dios en Génesis 3:21. Lo podemos ver. Ahora, podemos preguntarnos entonces, ¿a quién debemos culpar por la desobediencia del hombre? ¿Debemos culpar a Dios por la desobediencia del hombre porque fue Dios el que creó sabiendo que el hombre se iba a rebelar en su contra? ¿O debemos culpar a la serpiente porque la serpiente fue la que tentó al hombre? ¿O debemos culpar al humano? Porque el humano fue que lo primero que hizo en el ejercicio de su voluntad libre, lo primero que hizo fue decidir desobedecer a Dios. Yo creo que la respuesta es obvia. El humano es completamente responsable de su desobediencia y nosotros somos responsables ciertamente de nuestra obediencia cada vez que decidimos desobedecer a Dios. Ahora, es importante darnos cuenta que la advertencia que Dios hace es que en el día que la humanidad pruebe del árbol del fruto del conocimiento, ciertamente morirá. Pero nos damos cuenta que la humanidad no muere. De hecho, en lugar de Dios ejercitar su derecho divino y absoluto y completamente justo de destruir la humanidad en ese momento por desobedecerle, Dios lo que hace es que opta por mostrar gracias. En Génesis 3:21 lo podemos ver, que Dios, en lugar de aniquilar la raza humana como lo merecíamos, Él sacrifica a un animal inocente y de las pieles del animal inocente cubre la desnudez de la pareja de nuestros primeros padres. Ahora, ¿es mentiroso Dios porque la humanidad no murió? No es mentiroso. Desde ese momento nosotros tenemos que enfrentarnos a la realidad de la muerte. Perdón, antes de subirme me tomé un Red Bull, o salgo volando de aquí o no puedo predicar. Ahora tenemos que enfrentarnos a la realidad de la muerte. La humanidad cayó presa en ese momento de la ley de la muerte. Quizás no entendían en ese momento a lo que se estaban metiendo, pero como siempre me gusta mencionar esta frase, que ser ignorantes de las consecuencias de nuestros actos no significa que no vamos a tener que enfrentarnos a ellas. Solo porque somos ignorantes de que algo vaya a pasar si violamos una ley, no significa que no nos tenemos que enfrentar a las consecuencias. Y ahora, debido a esto, aquí van los 3 puntos de esta noche, debemos enfrentarnos a la muerte, que es completamente, no podemos evitarlo, es inevitable. Ahora podemos entender la muerte también, esto es opcional, entender la muerte es opcional. Y evitar la muerte, que está directamente relacionada al entendimiento que tenemos de la muerte. La primera no es opcional, todos debemos acudir a la cita con la muerte. La segunda, entender la muerte, es opcional. Podemos si deseamos, tener un poco más de entendimiento de la muerte y podemos evitar la muerte si tenemos el entendimiento correcto. Ahora, yo entiendo que este no es uno de los temas que a nosotros nos gusta escuchar, no está en la lista de los primeros 3 temas que a una persona le gusta escuchar, pero sí entiendo también que es necesario que nosotros escuchemos este tipo de mensaje y que nosotros nos sintamos cómodos hablando de la muerte, porque es algo que si bien es cierto no era el plan de Dios, es natural porque nosotros somos una raza caída que tiene que enfrentarse a la realidad de la muerte. Ahora, enfrentando la muerte como primer encabezado. Un cantante secular dijo esto en alguna vez. Dijo, en el instante que estas palabras llegan a tu oído, fallece gente, pues la muerte es más rápida que el sonido. Ahora quiero que nos pongamos a pensar, en este momento, mientras estamos predicando aquí, nosotros tenemos la bendición de abrir la palabra de Dios, de leer las escrituras, de escuchar una prédica, de predicar. Hay personas que en este momento, así como si nada, han pasado a una mejor vida o a una peor eternidad. Entonces, todos tenemos que enfrentarnos a eso. A menos que Cristo venga, hermanos, vamos a morir. Vamos a enfrentarnos a la realidad de no poder cambiar la realidad. Vamos a tener que sufrir, y eso es importante, vamos a tener que sufrir, o ya sufrimos la pérdida de alguien a quien amábamos. Yo creo que todos aquí hemos sido afectados de manera directa o indirecta por la muerte. La muerte es universal, es global. No importa tu posición, no importa tu color de piel, no importa tu idioma, no importa tu sexo. Enfrentar la muerte es inevitable.
en todas las áreas del mundo. Me tocó ver creciendo en un país como Honduras, que es un país tercermundista muy pobre, me tocó ver fallecer a muchos de mis amigos. Pero también escuché que un presidente de la nación más poderosa del mundo, los Estados Unidos, en 1963 murió asesinado. Entonces la idea que estoy tratando de transmitir aquí es que la muerte afecta en los lugares más pobres del mundo, pero la muerte también afecta donde hay más poder y donde hay más dinero en el mundo, porque morir no es algo que podemos evitar si tenemos dinero, morir no es algo que podemos evitar con nada, al menos no físicamente. La muerte no entiende de motivos ni de edad. Puedes morir por causas naturales, puedes morir por un accidente, puedes morir por la maldad de los hombres, puedes vivir para alcanzar una edad avanzada, o puedes morir incluso antes de haber dejado el vientre de tu madre, pudiste haber muerto. Si tu madre hubiese decidido ir a uno de estos lugares donde practican asesinatos, como las clínicas estas que se llaman clínicas de abortos. Entonces, la muerte te llega porque te llega desde el momento de la concepción en el vientre de tu madre, desde el momento que hay vida en ti, estás condenado a morir, y eso es importante que lo sepamos. Todos tenemos que enfrentarnos a la muerte. Puede ser hoy, puede ser en 20 años, puede ser mañana, pero es importante que recordemos y que tengamos presente esto. Vamos a enfrentarnos a la muerte, y lo mejor que podemos hacer es hacernos familiar con la idea, porque a veces nosotros no pensamos en ello porque pensamos que sí, la muerte está allá bien adelante y no nos va a afectar ahora. Y entonces de repente cuando algo pasa, como nosotros no pensamos en ello y como nosotros no estamos acostumbrados a la idea, cuando algo pasa, es que nos desmoronamos porque la muerte nos llega de golpe, porque como no estuvimos pensando en ellos, no estuvimos preparados para ellos. Entonces ahora hay malas noticias porque vamos a morir, pero también hay buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Dios es el que está en control de la muerte. Santiago 4, 13 al 15. Santiago 4, 13 al 15. Santiago 4, 13 al 15, si me acompañan. Si lo quieren leer de ahí. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, la idea que estoy tratando de transmitir aquí es esta. Si quiere, viviremos. Él es el que está en control de nuestra vida. Él es el que tiene control de todos los planes que nosotros tengamos en el futuro. Nosotros no sabemos si hoy puede ser la última prédica que nosotros escuchemos. Qué mala suerte sería para ustedes tener que morir conmigo con última prédica. Qué aburrido. Dios no está esperando ver. Dios no está esperando. Dios no está esperando a ver cómo nos va en la vida para decidir cuándo vamos a morir. En este momento Dios ya sabe cuándo voy a morir. En este momento Dios ya sabe cuándo vas a morir. Él es quien ordena. De hecho, Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien de mi mano. Vamos a morir. Dios sabe cuándo, porque Él es el que lo ordena. Me hace pensar esto, hermanos. Sabemos que Dios ya sabe cuándo vamos a morir. Nuestro tiempo en la tierra, nosotros tenemos que verlo como limitado. Yo podría preguntarle a los que somos creyentes aquí, hermanos, ¿qué estamos haciendo con el tiempo? Que es lo más valioso que tenemos en realidad. Y podría preguntarle si hay algún increyente aquí, inconverso aquí, podría preguntarle qué estás esperando. Porque el tiempo que tenemos, los días que tenemos en la tierra son contados. El tiempo es como oro líquido, decía Jonathan Edwards. En una de sus resoluciones escribió lo siguiente: resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma más provechosa que me sea posible. Y al decir esto, Edwards entendió que solo podía glorificar a Dios en esta vida, en el tiempo prescrito que Dios le había dado para vivir en esa tierra. Inevitablemente todos enfrentaremos la muerte. Tenemos que ser sabios en el uso de nuestro tiempo
y tenemos que hacer las cosas que agradan a Dios y que glorifican a Dios. Y lo más que glorifica a Dios es el avance del Evangelio, es la proclamación de su verdad a todas las personas perdidas. Porque pronto vamos a tener que encontrarnos con Dios. Tenemos que enfrentar la muerte. Pero también podemos entender la muerte. ¿Cuál es la causa de la muerte? Preguntaría, para poder entender la muerte, ¿cuál es la causa de la muerte y cuáles son los tipos de muerte? Establezcamos la fundación bíblica en primer lugar. Romanos 5:12 dice que la causa de la muerte es el pecado. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Romanos 6:23 dice la paga del pecado es muerte. Romanos 5:14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán. John Piper dice esto acerca del pecado y me encanta. Dice, la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no apreciada, la persona de Dios no amada, eso es pecado. Si has hecho alguna de esas, hermanos, eres parte del 100% de las personas que está condenado a enfrentarse a la muerte y que está condenado a la condenación eterna porque ese es el defecto que traemos desde nacimiento. Las Escrituras también nos presentan una idea de la muerte, ¿cómo se dice? Threefold. Ya se me olvidó el español y en inglés hablo tampoco. Las Escrituras nos presentan una idea de la muerte que la podemos ver de tres maneras: muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Mateo 10:28, para que podamos entender, yo creo que Mateo hace un trabajo excelente y en las palabras de Jesucristo en presentarnos las tres en un solo versículo, porque dice de esta manera: no temáis a los que matan el cuerpo, esa es la muerte física, mas el alma no pueden matar, esa es la muerte espiritual. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, esa es la muerte eterna. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? El humano promedio está familiarizado con la muerte física. Todos hemos sido afectados, como dije en un principio, por la muerte indirecta o directamente. Y la muerte física es la que vamos a tener que enfrentar sí a menos de que Cristo venga. Ahora, la muerte espiritual, el humano promedio ni siquiera tiene idea de que está padeciéndola. El humano que no conoce a Cristo está siendo afectado de manera directa por ella, y a menos que se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo, seguirá de la misma condición hasta que la muerte espiritual se convierta en muerte eterna. Ahora, la muerte eterna tiene más relevancia cuando estudiamos escatología, que es el estudio de las cosas finales, y sin embargo no podemos dejarla fuera porque hay quienes ya están condenados a esta. Hay personas que murieron sin Cristo y que lo que están esperando es la muerte eterna, la segunda muerte, cuando los malvados sean arrojados al lago de fuego. Ahora, quienes no vienen a la luz de Cristo mientras están vivos van a padecerlo, como dije antes. Ahora, ¿cómo luce la muerte física? Estamos familiarizados con la muerte física rápidamente. La muerte física, cuando alguien muere, obviamente su cuerpo pierde, perdonen si me pongo un poco explícito, su cuerpo pierde todos los fluidos. Sin entrar en detalles, la piel se tensa por la deshidratación, el cuerpo se pone tenso. Todas estas cosas pasan, el cuerpo quizás le hagan un examen post-mortem, le llaman, un examen forense para determinar la causa de la muerte. El cuerpo es puesto en un ataúd, familiares vienen, lloran y desean que haya, que la persona que murió esté en un mejor lugar. El muerto es puesto bajo tierra. Acordarme de no tomar nada la próxima vez. El cuerpo es puesto bajo tierra, se descompone por semanas hasta que no queda nada más que los huesos. Pero eso no es el final. Ese solo es el final del cuerpo, del cuerpo de carne como lo conocemos. Ahora, ¿cómo luce la muerte espiritual? Si la muerte física es el resultado
de la separación entre el cuerpo y del alma, porque eso es lo que pasa cuando uno muere físicamente. El alma se separa del cuerpo. Entonces, si la muerte física es el resultado de la separación entre el cuerpo y el alma, la muerte espiritual es el resultado de la separación entre tu alma y Dios. Y eso es lo que pasó a la humanidad en el principio de la creación. Esto es lo que pasa a todos nosotros cuando nacemos. Nacemos separados de Dios. ¿Cuáles son las evidencias de la muerte espiritual? Hostilidad para con Dios, hostilidad para con otros humanos, deleite en los placeres de la carne, lujuria incontenida, fornicación, adulterio, etcétera, deshonor de tus padres, incapacidad para dejar de hacer las cosas que están destruyendo tu vida y todas estas cosas. Hermanos, indudablemente el pecado es la causa de la muerte física y de la muerte también espiritual. Y de nuevo, si vamos a entender la muerte, entendamos que la muerte física es la separación del alma y del cuerpo, la muerte espiritual es la separación del alma, de nuestra alma con Dios, y que la muerte eterna es la que van a enfrentar todos aquellos que mueran siendo muertos espiritualmente sin haber venido a la vida que es Cristo Jesús. Ahora, si entendemos la muerte, y como les digo, este tipo de enseñanzas son cosas que tenemos que ir a la casa y terminar de estudiarlas uno mismo, porque hay tanto que se puede decir que el tiempo no da para poder explicar, y ni siquiera podría yo explicar todas estas cosas. No creo que nadie podría. Pero creo que haríamos bien si todos al llegar a la casa hoy o cuando sea, nos adentramos un poco más en lo que la muerte es y cómo funciona y cómo el pecado afecta nuestra relación con Dios. Ahora, rápidamente, ¿cómo podemos evitar la muerte? Si la muerte entró al mundo debido a la separación entre Dios y los hombres, la reconciliación con Dios es la única manera de evitar la muerte. ¿Y cómo somos reconciliados con Dios? Solamente en Cristo. Rápidamente en Romanos dice que en el verso 5:18 dice que por su justicia vino la justificación, por su obediencia en el verso 19 muchos serán constituidos justos. Y en el verso 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, este es por Adán, mucho más reinará en vida por Cristo, reinarán en vida en Cristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Los cristianos, hermanos, somos los únicos que poseemos esta verdad, y quiero que hay algo que es muy importante. Tenemos que entender que la reconciliación de Dios no viene porque nosotros hayamos buscadole a Él antes de la cruz. Fue Él el que decidió enviar a su Hijo al mundo a que nosotros viniéramos a Él. O sea, no es Dios el que se está reconciliando con nosotros. Somos nosotros que tenemos que ir y reconciliarnos con Él, porque somos nosotros los que ofendimos. Somos nosotros los que levantamos nuestro puño en su cara, y somos nosotros los que necesitamos buscar de su perdón. No es una asignación fácil, pero nosotros los cristianos somos los encargados de llevar este mensaje de reconciliación a la gente. Dios no es nuestro amigo. Tenemos que entender que para todo el que es enemigo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Y aquí rápidamente a modo de conclusión, solo por medio de Cristo es que somos reconciliados con el Padre. Primera de Juan 12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan, el libro del Evangelio de Juan, en el versículo 11, 25 al 26, dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Termina el versículo preguntando, ¿crees esto? Haríamos bien si nos preguntamos, ¿crees esto? Hermanos, sabemos que vamos a enfrentarnos a la muerte. Si entendemos la muerte, es más posible que evitemos la muerte. Así que invito a todos y a mí mismo, te invito a todos a que estudiemos más acerca de esta situación de la muerte física, espiritual y eterna que todos los inconversos van a tener que enfrentarse, porque es necesario. Es la diferencia, lo que puede hacer la diferencia entre la vida eterna en la presencia de Dios con alguien o la destrucción eterna. No que tu alma vaya a desaparecer, sino que más bien vas a ser condenado a un infierno en tormento. Tenemos que pensar en la realidad de nuestra vida pecaminosa y en la realidad del infierno. Ahora, ¿cuál es el poder del pecado?
El pecado tiene el poder para separarnos eternamente de nuestro Creador. Pero ¿por qué sufrir si no es necesario? Escribí aquí ya para cerrar. ¿Por qué morir la muerte que Él murió? ¿Por qué sufrir lo que Él sufrió? ¿Por qué perder la vida innecesariamente si Dios el Hijo se hizo carne y su vida derramó? ¿Por qué has de ser juzgado si Él, quien no conoció pecado, por tu transgresión fue inmolado? ¿Por qué has de ser condenado eternamente si Cristo se entregó por ti de una vez y para siempre? El pecado tiene el poder de separarnos de Dios. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Oremos. Padre, oportunidad de leer tu palabra, de escuchar tu palabra, de estar aquí, Señor, como hermanos. Te pido que bendiga, Señor, nuestros corazones y que, Señor, tu palabra nos transforme, aunque sea un poco más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oro. Amén. Amén, hermano. Gracias por eso, hermanos. No se por favor de ahí tomar de las donas y el jugo y todo.